Buenos días, queridos alumnos y alumnas de quinto básico A y quinto básico B. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy trabajaremos el reportaje. Ruta de aprendizaje. Saludo, ruta de aprendizaje, objetivos. Organizo mi trabajo y antes de la lectura, lectura de un reportaje y su estructura, vocabulario, análisis de un reportaje, cuadro resumen, preguntas, sugerencias de trabajo en el libro, autoevaluación y cuadro resumen de los textos trabajados. Objetivos. Comprender un reportaje aplicando estrategias de comprensión lectora, reconocer las características de un reportaje. Organizo mi trabajo. ¿Qué haré? Aprenderé sobre los reportajes, qué elementos y características tienen y en qué medios los puedo encontrar. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando reportajes de temas de interés. ¿Para qué lo haré? Para ampliar mi conocimiento de la realidad, desarrollar aún más la comprensión lectora y el gusto por la lectura. Antes de la lectura, te invito a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a comprender de mejor forma el reportaje. ¿Has visto o leído alguna vez un reportaje? ¿Qué características tiene? Si no has visto ni leído ninguno, ¿cómo te lo imaginas? Aquí debes recordar, ¿no es cierto?, los distintos textos que has leído o que has observado, que has visto, ya las experiencias en relación con los textos leídos. Te sugiero igual aquí, ¿no es cierto?, reflexionar, recordar y una vez que hemos realizado eso, poder contestar las preguntas que aparecen a continuación. Luego te invito a realizar la siguiente actividad. ¿De qué tema te gustaría leer, ver o escuchar un reportaje? A continuación se presentan una serie de temas como ciencia, animales, deporte, personajes destacados, la importancia del agua y su uso, tecnología, salud, medios de comunicación. Otros temas, indicar cuál. Una vez que yo seleccioné el tema, escribo el tema, ¿no es cierto? Y explico por qué elegí ese tema. ¿Por qué para mí, ¿no es cierto?, sería interesante a lo mejor? Porque me interesan, ¿no es cierto?, eh, mucho los animales, elegí una temática en relación con los animales, y así con cada una de las temáticas que ustedes puedan escoger y seleccionar. Te invito a leer un reportaje. Te preguntarás cuáles son las características de un reportaje. A continuación te presento este tipo de texto. A través de la lectura y la observación podrás ser capaz de dar respuesta a esta pregunta. Buscando a las ballenas mar adentro. A partir del título, yo imagino, visualizo y me pregunto de qué se va a tratar el texto. Comienzo con la lectura. Por primera vez en los últimos 10 años, los avistamientos de ballenas azules, jorobadas y sei, que en periodo estival aparecen en el sector del Golfo de Corcovado, ocurrieron en aguas oceánicas. ¿Por qué? El fenómeno de la niña habría desplazado su alimento. Texto, José Miguel Jaque, fotografía, doctor Rodrigo Juncaete, de la Universidad Austral de Chile. Cada verano y por 9 años, investigadores de ballenas de la Universidad Austral y del Centro Ballena Azul repitieron la misma rutina. Subían hasta la punta del cerro de las antenas en la localidad de Melinca, región de Aysén, y esperaban la luz del día para captar, binoculares en mano, si las ballenas se dejaban ver en la costa. Si lograban visualizarlas, se subían a los lanchones y partían para observar de cerca su comportamiento. Este año los investigadores cambiaron esa rutina. El punto de partida fue Quellón, porque consiguieron embarcaciones más grandes y no hubo vistazos previos desde la altura. No habíamos sacado nada desde el cerro, comenta el biólogo marino de la Universidad Austral de Chile, Rodrigo Jugaete. Este año las ballenas no estuvieron a la vista desde tierra firme,
Si años anteriores los cetáceos llegaban a instalarse a 50 metros de la bahía de Melinca, lo que significaba 5 minutos de recorrido en lancha, este año las embarcaciones debieron viajar más de 100 kilómetros más adentro para encontrarlas. Unas 10 horas de recorrido. ¿Qué cambió? Las ballenas azules jorobadas y sei encontraron alimento en aguas oceánicas y ahí se quedaron. Lo habitual para los investigadores era observarlas bien cerca de la costa de Melinca, Raúl Marín Balmaceda o en la bahía TikTok. Ahora esa zona es como un desierto, dice Hugh Gaete. Para un animal que se mueve miles de kilómetros durante su migración, este desplazamiento espacial no reviste una señal de alarma, pero sí confirma que los cetáceos son indicadores del estado y de los cambios ambientales por excelencia, comenta Francisco Vivi, coordinador del Programa de Conservación Marina de WWF Chile. De los 3 embarques que realizaron los investigadores este año, el de abril fue el que más avistamientos dejó, 27 grupos de ballenas. Y esa es otra de las novedades del trabajo en terreno de este año. Se sabe que las ballenas permanecen en aguas del sur del país buscando alimento entre noviembre y abril, para pasar su periodo de reproducción en aguas más cálidas, las costas de Colombia, Ecuador y Panamá. Pero las primeras expediciones de los investigadores no entregaron buenos resultados. En enero dimos la vuelta completa por la boca del Guafo, mar interior de Chiloé y el archipiélago de los Chonos, y la escasez de ballenas era importante. Pero en el crucero de abril tuvimos más ballenas, y casi todas distribuidas en la boca del Guafo. Este desfase temporal también obedece a un encadenamiento de respuestas a procesos de productividad, cambios de temperatura, corrientes, entre otros. Será importante llevar a cabo estudios robustos para dilucidar si estos cambios son evidencia de los patrones que estamos observando vinculados al cambio climático, concluye Vivi. Una vez finalizada la lectura del reportaje, te sugiero releer el texto y aplicar estrategias. Destacar, ¿no es cierto?, las personas que participaron, el tema principal, acontecimientos relevantes, descripción de alguna situación, citas, ¿no es cierto?, de alguna persona importante, de algún científico, de algún investigador, que nos pueda entregar información relevante. A continuación, trabajaremos la estructura del reportaje. Título. El título debe ser atractivo para los lectores. Debe ser llamativo. Buscando a las ballenas mar adentro. Bajada. Presenta de forma atractiva el tema del reportaje. Da importancia a la información que se quiere destacar. Ejemplo, cambio de conducta de las ballenas. LED. Primer párrafo, que sintetiza lo más importante del texto. Generalmente responde a las 6 preguntas de la noticia. También puede partir con una cita o una información que el autor desea destacar. Ejemplo, quiebre en la rutina de los investigadores. Párrafos introductorios. Contextualizan la información y el tema por tratar. La información se organiza desde lo general a los detalles. Párrafos de desarrollo. Generalmente responden las 6 preguntas de la noticia. Destaca lo más interesante o importante de esta. Uso de fuentes. Se utilizan citas directas de personas entrevistadas, fuentes directas, y también datos de páginas web, fotografías, esquemas, libros, revistas, etc. Fuentes indirectas que permitan dar una visión completa del tema.
Además se presentan imágenes que refuerzan y complementan el texto leído. Vocabulario. Fenómeno de la niña, fenómeno natural que se origina producto del enfriamiento de las aguas superficiales. Visualizarlas, visibilizarlas, observarlas. Cetáceos, ballenas, migración, desplazamiento, desfase, desajuste, diferencia, retraso. Estas palabras de vocabulario están destacadas en el texto. Si ustedes conocen el significado de otra palabra que aparece en el reportaje, sugiero buscarla en el diccionario y reforzar, ¿no es cierto?, la definición para poder complementar y comprender de mejor forma la lectura del reportaje. Finalmente, la última palabra de vocabulario, dilucidar, aclarar, esclarecer. Análisis del reportaje. A continuación, debes completar el siguiente esquema, ¿no es cierto?, que nos va a entregar información relevante del reportaje leído. Título, tipo de texto, propósito y estructura. Te sugiero volver al texto para poder buscar, ¿no es cierto?, la información que me permita completar, ¿no es cierto?, este esquema. El título está, ¿no es cierto?, es llamativo y está con letras grandes. El tipo de texto, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, en toda la actividad que hemos realizado. El propósito, que es informar en profundidad, y la estructura que aparece en el texto. Por lo tanto, debo volver al texto para poder completar. A continuación se presenta un esquema con las características más importantes del reportaje y su estructura. El reportaje es un tipo de texto informativo que surge de una investigación periodística y se caracteriza por explicar e interpretar los hechos respondiendo a las preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Pero no de forma breve, sino que desarrollándola de forma extensa. Es distinta en este caso a la noticia, porque si bien muchas veces se puede basar, ¿no es cierto?, puede contener una noticia o una entrevista, busca profundizar en el tema y se basa principalmente en una investigación periodística. Te presentamos los elementos que principalmente componen la estructura de este tipo de texto. Título, bajada, párrafos introductorios y de desarrollo, y cierre. Generalmente es el último párrafo que hace, ¿no es cierto?, las veces de cierre, con alguna cita, ¿no es cierto?, alguna opinión de alguna persona experta en el tema. Va acompañado puede ir acompañado por imágenes, fotografías, mapas, infografías o gráficos. Además, presenta algunos recursos que ocupan, ¿no es cierto?, que se ocupan en el reportaje, como explicaciones, datos, ejemplos y citas. Comenta lo observado y leído, luego responde. ¿Cuál es el tema del reportaje? ¿Qué característica te llamó más la atención del texto leído? ¿Qué información importante destacarías del texto? ¿Por qué razón crees tú que se escribió este reportaje? ¿Por qué al escribir un reportaje se debe realizar una investigación sobre lo que se va a informar? ¿En qué medios de comunicación podrías encontrar este tipo de texto periodístico? Una vez que usted, ¿no es cierto?, leyó cada una de las preguntas, debe volver al texto. Las puede responder estas preguntas, ¿no es cierto?, de forma oral, ¿no es cierto?, haciendo la reflexión correspondiente y buscando la información,
específica o también la puede responder, ¿no es cierto?, en el cuaderno. Actividades sugeridas. Una vez que se ha realizado la actividad completa, ¿no es cierto?, de leer el reportaje, de identificar su estructura, sus características, de realizar el análisis, contestar preguntas, yo les sugiero leer otro reportaje que aparece en el libro de lenguaje, ahí están las páginas indicadas, de la 40 a la 47. Es un reportaje muy interesante y muy esperanzador. Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos. Ese es el título del reportaje. Recuerda leer el reportaje con atención, aplicar estrategias, identificar su propósito y estructura, realizar el análisis del reportaje, completar y responder las preguntas. Antes de realizar la autoevaluación, yo te sugiero revisar, ¿no es cierto?, y reforzar, utilizando este material de aprendizaje, reforzar los conceptos importantes, la estructura del texto, el propósito, las características más importantes y relevantes, trabajar la comprensión lectora, el vocabulario, y siempre volver al texto cuando tengamos dudas. Eso nos va a permitir siempre comprender de mejor forma cualquier tipo de texto que leamos. Una vez realizadas todas las actividades, ¿no es cierto?, llegamos finalmente a la autoevaluación. Debes realizar la autoevaluación y contestar estas preguntas. Una vez realizado esto, te presento un cuadro resumen de los textos trabajados. Tipo de texto, propósito y estructura. Está incluido el reportaje que fue el que trabajamos hoy y que iremos reforzando, ¿no es cierto?, en nuestras clases. Te sugiero revisarlo, leerlo, y también podría ser otra alternativa de poder registrarlo en el cuaderno, ya que es un cuadro que te permite ordenar los contenidos. Finalmente quiero agradecer a mis queridos alumnos del quinto básico A y quinto básico B todo el trabajo que están realizando, por su actitud de trabajo, por su compromiso, por la participación. Espero verlos pronto. Se despide la profesora de lenguaje, su profesora Pamela.